Hola queridos estudiantes, en este video vamos a conocer la forma para trabajar, para iniciar trabajando en el programa Project. Entonces, una vez ustedes ingresan al programa, generalmente se encuentra, si nunca lo han usado, en todos los programas Microsoft Office. Aquí se encuentra el Project. En este caso vamos a trabajar con Project 2007 y van a llegar a esto. Vamos observando el ambiente de trabajo del Project. Observemos que aquí aún conserva el ambiente de las versiones anteriores de Office del 2003, de Word, de Excel, de PowerPoint 2003, que trabaja con menús y trabaja con las barras de herramientas. Entonces recordemos que tenemos esta barra de herramientas que es la barra estándar, y voy a bajar aquí esta otra para que observen que está ya pegada. La voy a colocar acá, que es la barra de formatos, que son las dos barras básicas para trabajar. Si presionamos clic derecho, aquí encontramos otras barras que ustedes puedan ubicar en la parte superior, a los lados, porque estas se dejan organizar. Muy bien, cuando vamos a trabajar, pues es bueno empezar activando ciertas opciones como la barra de vistas, que la encontramos en el menú ver. Le vamos a dar barra de vistas. Observen aquí en la parte izquierda se nos ubicó la barra. Es bastante útil porque aquí, de acuerdo a las diferentes actividades que hacemos en este programa, pues vamos a estar cambiando seguido de vista. Entonces es más fácil ir por acá que irnos a buscarlas al menú. También vamos a activar, como vamos a recién a iniciar un proyecto, vamos a activar un asistente. Aquí está una guía de proyectos que nos va a ayudar a ir paso a paso realizando los trabajos. Muy bien, lo primero que vamos a hacer al trabajar en Project es este paso que tiene que ver con las tareas. Observen que cuando activamos esta guía de proyectos se activaron las diferentes actividades que yo puedo trabajar en Project. Entonces yo puedo trabajar tareas, puedo trabajar recursos, tengo que hacer seguimiento a las tareas y los informes, que es el resultado ya de todas las actividades que hacemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues ya vimos que estamos en tareas, es definir el proyecto. Observen, en definir el proyecto lo que hacemos es definir la fecha en que inicia el proyecto. Entonces vamos a dejar, él tiene por defecto la fecha actual, aquí está 20 de agosto del 2013, voy a dejarla ahí para iniciar ese día. Démosle continuar. Aquí nos pregunta si vamos a trabajar con Project Server o vamos a trabajar solamente con el Project como usuario único. Entonces aquí le decimos que no, para que no nos active el Project Server. Vamos al tercer paso, y el tercer paso es decirle guardar y finalizar. Entonces él ya ahí almacenó la fecha en que va a iniciar el proyecto. Eso es importante definirlo. Segundo paso es definir los periodos laborales. Entonces vamos aquí al segundo paso. Aquí nos da unas sugerencias de qué tipo de calendarios. Observen aquí en la parte de nos aparece un calendario que él tiene estándar, donde nos tienen los días definidos de lunes a viernes. Entonces también tiene el calendario 24 horas. Observen que está tomando todos los horarios, y está turnos de noche, que entonces observen que está todo otro horario diferente. Vamos a trabajar con el calendario estándar y le decimos continuar con el paso 2. En este segundo paso, lo que vamos es a modificar si queremos ese calendario estándar. Por ejemplo, si queremos que se trabaje los sábados, aquí dice que vamos a utilizar las horas que se muestran, que él mismo ya tiene predeterminadas, o si deseo ajustar las horas. Entonces voy a ajustar las horas. Entonces vamos a trabajar aquí los lunes. Aquí observen que está el lunes desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Observen cómo va cambiando aquí el gráfico. Y en la tarde vamos a trabajar desde las 2 de la tarde
hasta las 6 de la tarde. Y le decimos aplicar a todos los días para que tome ese horario y no tengamos que hacer uno por uno. Pero vamos a hacer aquí que el sábado solo se va a trabajar en el horario de la mañana. Entonces vamos a escoger el horario de la tarde y lo vamos a dejar en blanco. ¿Listo? Continuar con el paso 3. Entonces ahí observen, ya quedaron los horarios en este proyecto. Continuar con el paso 3. Entonces en el paso 3 dice que podemos hablar de pronto excepciones que tengamos. Puede ser por algunos días festivos o algunos días en que no se elabore. Entonces le damos cambiar calendario. Vamos a escoger aquí. Entonces aquí tenemos el calendario que tenemos creado. Vamos a escoger, por ejemplo, vamos a agosto, a ver, a septiembre, vámonos a octubre, que tiene un festivo. Entonces el 14 de octubre es festivo. Entonces tomamos el 14 de octubre, nos ubicamos aquí en la parte inferior y vamos a escribirle festivo. Festivo. Listo. Ahí ya cuando seleccionamos la casilla de comienzo, entonces él ya nos está ubicando esa fecha, y eso es una excepción. Entonces ese día no nos lo va a tener en cuenta para asignarlo en la parte laboral. Y ahí podemos crear entonces los diferentes. Bueno, si le damos aquí por detalles, también podemos, por ejemplo, en ese día decirle, aquí dice no laborable, o cambiarle los periodos laborales. De pronto le podemos decir que solo se va a trabajar en medio tiempo. En este caso vamos a decirle no laborable, aceptar, y le decimos aceptar. Entonces con esta opción lo que hacemos es trabajar las excepciones. Vamos a continuar. Las especificaciones de cómo va a ser la jornada laboral, o sea, se va a trabajar la jornada de 8 horas. Así la definimos allá. Entonces eso es importante en el calendario inicial. Es importante que definamos la cantidad de horas, porque de acuerdo a eso él hace asignaciones. La semana laboral va a ser de 40, vamos a ponerle de 40 y fueron 5 días. Fueron 5 días más el sábado, entonces son 44 horas, y los días por mes son 24. Listo. Y le decimos continuar con el paso 5. Si queremos, podemos definir un calendario adicional. Entonces si le damos ahí, él nos va a volver a hacer que repitamos todo el proceso, solo que dándole un nombre a ese nuevo calendario. ¿Para qué? Porque puede ser que hay personas o recursos que no, o actividades que no se van a trabajar igual que todas las demás, sino que tengan alguna fecha específica o algún horario específico. Por ejemplo, que haya que hacerlo de noche. Por ejemplo, si hablamos de un proyecto de construcción, en las noches es que se funde placa, entonces tendríamos que definir un calendario para esas actividades. Por ahora vamos a dejarlo así y le decimos guardar y finalizar. Bueno, bien, ahora dice que el siguiente paso es crear una lista de las tareas del proyecto. Bueno, eso sí ya lo vamos a hacer aquí en esta área de trabajo. El área de trabajo, cuando vamos a trabajar las tareas, si observan aquí está activo esta vista que se llama diagrama de Gantt. Entonces en el diagrama de Gantt nosotros vamos a trabajar la creación de las tareas. Entonces nos ubicamos aquí. Esto es una grilla estilo Excel, pero observen que aquí en la parte de la derecha se encuentra el diagrama. Entonces vamos a iniciar. Normalmente pues aquí antes de empezar a hacer tareas uno tiene que tener ya un diseño de cuáles son las actividades que va a llevar un proyecto. Entonces debemos empezar aquí. Podemos empezar no necesariamente con la tarea, sino que podemos poner un título. Por ejemplo, proyecto de iniciación a proyecto.
Entonces observen, escribimos la tarea, ahí de una vez se marcó la fila como 1. Aquí nos ubicamos la duración que tenga esa tarea, pero bueno, esto como es como un título, entonces le vamos a poner es 0. Observen, antes de darle aceptar a eso, observen que cuando definimos la tarea, él la empezó el 20, que es el día en que inició el proyecto, y en la parte de acá él tenía predeterminado un día. Yo acabo de cambiarle, pero no le voy a aceptar. Entonces observen que aquí en la parte de la derecha observamos la barrita que nos marca un día de trabajo. En este caso le voy a dar 0 y le voy a dar a aceptar. Observen que aquí cambia entonces la barra, se convierte en este rombito que aquí se llama hitos. Hitos cuando tenemos 0 días, que es prácticamente pues como un título hacia el... Entonces vamos a poner aquí grupo de actividades, primer grupo de actividades. Entonces el primer grupo de actividades lo voy a dejar quietico y vamos a mirar cuántos actividades se va a tomar ese primer grupo. Entonces vamos a decir que va a tener la tarea, vamos a escribirlo en genérico, no vamos a poner tareas específicas para ningún proyecto, sino tarea 1. Vamos a decir que esa tarea 1 entonces va a gastarse, podemos dar el tiempo en días, en horas, en semanas, en meses. En este caso vamos a decirle que se va a gastar esa tarea 2 semanas. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahí ubicados en esta opción le damos 2, escribimos 2 y escribimos la S, enter. Entonces él nos tomó 2 semanas. Observen, entonces él tomó el tiempo de 2 semanas. ¿Por qué no tomó? ¿Por qué se fue hasta por allá? Porque él empieza a contar los días de la semana. Nosotros dijimos que eran 2, pues entonces tiene que ubicarse hasta el lunes, que se acaban las 2 semanas exactamente. Voy a poner la tarea 2. Entonces esta la vamos a poner en días. Entonces vamos a ponerle que se gasta 3 días, 3D. Enter. Observen que él todas las tareas las inicia en la misma fecha en que pusimos el día de inicio del proyecto, pero más adelante vamos a ver cómo las trabajamos. No vamos a forzarle la fecha de comienzo a menos que sea necesario, es decir, a una fecha, a una tarea no le vamos a poner fecha de comienzo si yo no sé en qué momento exacto va a empezar. A veces una tarea depende de la anterior, entonces vamos a hacerlo de otra manera. Si obligadamente tengo que hacerlo en una fecha, es que esta actividad tengo que hacerla ahí, pues ahí sí le ubico la fecha de comienzo y final. De lo contrario no. Vamos a probar. Tarea 3. Voy a poner aquí la tarea 3 y vamos a ponerle que esta se va a gastar 4 horas. Entonces vamos a ponerle 4H. Entonces observen, aquí nos ubicó pues más pequeña la barra porque se está comiendo solamente mediodía, y vamos a darle para que observen qué pasa si yo le obligo la fecha. Entonces voy a ubicarme acá y vamos a decirle que esta se tiene que hacer el viernes. Entonces observen, ha indicado una fecha de comienzo para la tarea 3 cercana a la fecha fin de la tarea 2. Entonces él me está preguntando si la vincula o la mueve. Voy a decirle que la mueva. Aceptar. Entonces aquí me la movió y observen lo que pasa. En la parte izquierda, esa es donde me da información, la barra de información de las diferentes centros de las tareas, y me aparece justamente esta opción que dice: esta tarea tiene una delimitación, no comenzar antes del viernes 23. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo la coloqué, hay que hacerla ese día, no se va a cambiar, como vamos a ver más adelante con las otras. Vamos a poner aquí una tarea 4 que se va a comer un mes. Perdón, aquí un M son minutos, un mes. Listo. Entonces MS es mes. Bueno, que se me olvidó que yo quería colocar aquí que una tarea anterior. Entonces, como lo hacemos en Excel, nos ubicamos aquí en el número 3, clic derecho, nueva tarea, y ahí me abre el espacio. Vamos a poner inicio de tareas, grupo 1, y vamos a ponerle aquí 0 días porque esto es un título, 0.
aquí vamos a poner final de tareas grupo 2 y también le vamos a poner 010. Bueno, entonces aquí creé unos grupos de las tareas, pero ¿qué pasa? Está todo revueltico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar desde acá, desde el 3, 4 y 5, o sea, donde inicia y finalizan las tareas, y vamos a tomarlas como parte, ese grupo parte de el primer grupo de actividades. Entonces, ¿cómo hacemos? En la barra de herramientas formato encontramos el botón de aplicar sangrías. Seleccionamos y observen que él se identó, se corrió aquí hacia la derecha y nos aparece aquí en primer grupo de actividades el menos, que quiere decir que todo esto pertenece a esa actividad. Si le doy y observen qué pasó aquí, él sumó todo el tiempo de esas actividades, nos tomó que se van a gastar 24 días. Ustedes dirán, pero ¿cómo así 24? Él no suma, simplemente se va desde acá que empieza hasta acá que termina y eso le da 24 días. ¿Por qué? 24 fue el máximo de la actividad que le dimos de un mes, y un mes nosotros dijimos en la definición del proyecto que iba a ser de 24 días, por eso me lo ubico ahí. Si le damos en el menos, observen, me oculta, y observen la línea que me está mostrando que pertenece a un grupo. Entonces, si le doy en el más, ahí aparecen las diferentes actividades. Ahora vamos a ver un segundo grupo de actividades. Entonces vamos a hacer lo mismo. Bueno, como estábamos identados, entonces él continuó siendo de ahí. Entonces vamos a darle la opción de anular sangría para que no lo tome como un nivel anterior. Y lo mismo vamos a ponerle inicio de tareas grupo 2 y empezamos aquí. Tarea, vamos a seguirlo en consecutivo, tarea 5, tarea 6, tarea 7. Dejemos esas 3 tareas. A esta le vamos a poner que se gasta 4 días. A esta le vamos a poner 2 semanas. Y a esta le vamos a poner 6 horas. Aquí, final de tareas grupo 2. Y lo mismo, tomamos esto, la identamos, eso, y ya queda. Entonces observen, si tomamos acá, observen que nos quedamos solamente con 2 grupos grandes. Y entonces también podemos agarrar desde el 2 hasta el 14, identarlo y tomarlo como parte del proyecto. Aquí, igual que en este, un poquito. Listo. Entonces observen, y le doy menos, aquí está el proyecto completo. Si le doy aquí en el más, me va mostrando cada uno de los grupos. Muy bien. Vamos a hacer algunos proyectos. Necesitan de reuniones que se hacen con cierta frecuencia y generalmente se programan en el mismo horario. Entonces vamos a ubicar aquí una tarea que se llama reuniones. Perdón, voy a borrar esa opción. Lo que vamos a hacer es que cuando se repiten ciertas actividades en ciertos horarios, entonces ya no lo escribimos ahí, sino que vamos aquí a la opción insertar y encontramos aquí la opción tarea repetitiva. Entonces ahora sí, aquí colocamos reuniones. Bueno, entonces aquí nos dice qué patrón de repetición le vamos a dar: diario, semanal, mensual, anual. Vamos a decirle que es semanal, que se repite cada 2 semanas los lunes, que comienza con el proyecto y termina, le dejamos ahí la fecha que él tiene y aceptar. Listo. Voy a volverla a generar. Tiene hasta el jueves. Vamos a dejarla hasta noviembre 25. Aceptar. Ok. Hicieron las diferentes reuniones, y si observamos
diagrama de Gantt, me lo repitió. Ahí tenemos cada una de las reuniones cada día. Ok, observen también, se crea como esa reunión no son parte del segundo grupo de actividades, entonces vamos a regresarlas aquí para que queden como parte de una actividad. Observen que como está activa, miren la opción que les mostró acá. Bueno, entonces esa es la forma de crear las tareas. Aquí me faltó ponerle 0 como tiempo para que me quede como hito y 0 como tiempo para que me quede como hito. Bueno, también hay algunas opciones adicionales que tienen las tareas que las podemos trabajar presionando doble clic sobre la tarea. Entonces si le doy doble clic voy a trabajar aquí con la tarea 1, entonces aquí está más información para la tarea, entonces el nombre, aquí esto ya la duración, el porcentaje, aquí dice que estimada, o sea que es lo que yo estimo, que si no le estoy obligando a que es ese tiempo, el porcentaje completado que es cuando ya le hacemos seguimiento, cuando ya se ha puesto en marcha el proyecto, la prioridad que la tienen 500 por defecto, tiene unas opciones como predecesoras que ya vamos a trabajar, los recursos que más adelante lo trabajamos. Me interesa aquí esta nota, entonces vamos a ver, inicia con esta tarea el proyecto, aceptar. Entonces observen esas notas, cuando ponemos una nota o cuando necesitamos poner una nota, aparece aquí esta hojita donde si nos hacemos ahí nos aparece el mensaje que colocamos. Entonces es útil para cuando de pronto tengamos que tener ahí resaltado algo en alguna de las tareas. Bueno, ahora vamos a mirar qué acciones vamos a tomar con las tareas. Voy a correr un poquito aquí. Aquí observen que está este campo de predecesoras que lo vimos ahí cuando presionamos el doble clic. Primero que todo, lo que decíamos, normalmente definimos las tareas y él automáticamente nos lo pone con la fecha de inicio del proyecto. Pero pues muchas veces unas tareas dependen de otras para realizarse. Por ejemplo, digamos que la tarea 2, para poder empezar a hacer la tarea 2, yo necesito haber terminado la tarea 1. Entonces ahí es donde tengo que trabajar esta opción de predecesoras. Entonces, la tarea 2 es una predecesora, tiene como predecesora la tarea 1. Entonces, en ese caso, miramos en qué fila está la tarea 1, está en la número 4. Y aquí en la tarea 2, entonces, coloco el número 4 y Enter. Entonces, observen qué pasó aquí en el diagrama de Gantt. Automáticamente, y aquí en las fechas, él corrió las fechas, corrió la actividad. Aquí en el diagrama de Gantt observamos y observen que tiene una flechita acá. Entonces él creó esa opción de predecesoras. Esa opción también se puede hacer de otras maneras. Vamos a hacerlo por aquí con la tarea 5 y 6. Yo también puedo seleccionar la tarea 5 y 6 y aquí hay una opción que dice vincular tareas. Le hago clic y observen, me hace lo mismo. Esa es otra forma también de trabajarla. Otra forma también de hacer esa misma opción es tomando aquí en el diagrama de Gantt, voy a hacerlo con tomando desde el centro, dando clic sostenido, voy a llevarlo a esta grande, arrastrando y también no lo hace. Son diferentes formas de hacer esa opción que se llama, como observan acá, vincula, pues lo que estamos definiendo, cuáles son predecesoras de cuáles. Bueno, pero algunas tareas muchas veces necesitan de algún tiempo adicional, no tienen que empezar exactamente ahí por alguna razón. Por ejemplo, si vamos a pintar una pared y a colgar un cuadro, que son las actividades, pues yo no puedo automáticamente pinte la pared e inmediatamente colgar el cuadro porque la daño, entonces tengo que darle un tiempo de secado. Entonces en ese caso vamos a trabajarla con le doy doble clic a la tarea y aquí hay una opción que dice posposición. Entonces, por ejemplo, vamos a posponerla aquí 2-3 días, aceptar. Entonces observen cómo él tomó entonces 1, 2, 3 días y empezó en el siguiente
para la tarea. Bueno, si observaron aquí también, voy a tomarle esta de acá. Aquí hay unas opciones que dice fin a comienzo, que es la que tiene predeterminada, o sea, siempre finaliza la una, comienza la otra. Pero yo puedo cambiar, voy a cambiarle a esa tarea 1 y tarea 2. Voy a ponerle comienzo a comienzo. ¿Qué quiere decir? Que estoy obligando que comiencen las dos al tiempo. Entonces observen, le digo comienzo al comienzo, observe cómo me cambio aquí obligo a que las dos comiencen al tiempo. Vuelvo por la misma linecita, doble clic, vamos a probar con fin a fin. Entonces, ¿qué quiere decir fin a fin? Observen acá, que las dos tienen que finalizar en la misma fecha. Está comienzo a fin, aceptar, que es lo contrario, para que comience antes de la fecha de comienzo del proyecto. Bueno, aquí si le digo comienzo a fin, ¿qué pasa? Que quiere decir que esta comienza antes de esta actividad. Entonces lo que me está diciendo es que tendría que moverla para que empiece antes de la fecha de comienzo del proyecto. Voy a decirle cancelar y no la va a mover. Vamos a hacerla con esta tarea, a ver si nos sale. Comienzo a fin, aceptar. También se nos corre porque están empezando así. Podemos probar de otra manera más adelante. Y ninguna, pues que sería quitarle la dependencia. La final es como normalmente no lo colocan, o sea, termina una, empieza la otra, pero nosotros podemos definir ahí la prioridad de las tareas. Muy bien, ¿qué más podemos hacer con las tareas? También se pueden dividir las tareas. Entonces vamos a que porque va a haber un paro, porque por algún motivo tenemos que parar cierto tiempo una tarea para volver a comenzar en otro tiempo. Entonces aquí encontramos en la barra de herramientas, en la estándar, encontramos dividir tarea. Tomamos, venimos a la, en este caso voy a tomar, voy a decir que aquí a partir del 28 de agosto, observen que ahí en la parte superior está saliendo la fecha. 28 va a empezar a dividir, clic sostenido y arrastro y empiezo a moverlo. ¿Hasta cuándo? Voy a decirle que hasta el 30 de agosto. Entonces él trabaja aquí hasta él. Aquí si ponemos el mouse nos aparece. Finaliza aquí aquí me está poniendo toda la tarea. Comienza el 24 y finaliza el 10 de septiembre. Muy bien. Entonces de esta manera también dividimos tareas. Bueno, entonces ya trabajamos lo que son los hitos, lo que son los grupos de tareas, a vincular tareas, que es algo muy importante cuando hacemos un proyecto. También puedo vincular estas actividades. Por ejemplo, esta actividad voy a arrastrarla con esta actividad porque primero se dan las del primer grupo de actividades, después las del segundo. Observen, voy a correr un poquito acá. Voy a disminuir también el tamaño del zoom para que me muestre el diagrama de eso, ahí está más pequeño. Entonces observen que él terminó esta tarea y no termina esta tarea, no inicia la otra, este grupo de tareas. Entonces también puedo vincular de esta manera para que podamos observar o para que él sepa que el proyecto, que estas tareas de esta segunda fase inicia después de la primera fase. Entonces lo mismo también, si queremos podemos darle un tiempo de posposición. Voy a ponerle eso. Creo que ahora sí, como ya tenemos corrido de fecha, podemos cambiarle aquí para que no habíamos observado cómo era el comienzo a fin. Démosle a aceptar. Ahora sí me dejó, mire. Entonces comienzo a fin quiere decir que hasta que no finalice esta, la anterior. Bueno, vamos a dejar acá. Comienzo a aceptar. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a observar otras opciones. Ya entonces sabemos cómo crear tareas, que debemos ponerles el tiempo que dura cada una. Importantísimo aquí esto de
de las vínculo entre tareas. Observen cómo él coloca aquí a las que le dimos tiempo. Ahí está, por ejemplo, esta aquí sé que tiene fin a comienzo, que con posposición de 3 días. Lo mismo esta, que la predecesora esta es predecesora, la 2, fin a comienzo y con posposición de 3 días. Bueno, ahora observemos las vistas. Entonces, ya definí las tareas, puedo observar qué vistas tenemos acá. Algunas porque, por ejemplo, si ya vamos desde aquí, a partir de esa tarea ya dependemos de los recursos. Entonces, pues todavía no vamos a mirar eso. Entonces, eso lo vamos a trabajar en otro video. Entonces, aquí la vista de calendario, que entonces vemos es de esta manera las diferentes actividades. Entonces, agosto, septiembre, octubre. Puedo mirarla por mes, puedo mirarla por semanas, puedo personalizarla y darle el número de semanas que quiero. Diagrama estábamos. Diagrama de red. Bueno, zoom para red. Como no lo muestro. Y el GAN de seguimiento. Entonces, también voy a bajar zoom. A veces ustedes tienen en el GAN de seguimiento mucho. Observemos acá. Hay una tarea en rojo. ¿Qué quiere decir? Esas tareas que están en rojo, puede ser que sea a veces una ruta larga, se llama la ruta crítica. Y ahí si pongo el mouse está tarea crítica. ¿Por qué? Pues porque está ya hacia el final del proyecto, porque si yo no ejecuto esas tareas en el tiempo predeterminado, las tareas, el proyecto se me puede afectar tanto en tiempo como económicamente. Entonces es importante tener en cuenta esa ruta crítica. Bueno, ya el uso de tareas las vamos a trabajar cuando trabajemos los recursos, que lo vamos a ver en un próximo video. Bueno, entonces ahora como actividad de ejercitación, entonces ustedes van a tener que, pues primero hagan el ejercicio con este y lo guardan. Vamos a guardar el trabajo que no lo he guardado. Entonces guardar como, vamos a dejarlo ahí en color. Proyecto inicial, guardar. Y van a definir bien otra actividad con un proyecto sencillo. Van a trabajar sobre la pintada de una habitación. Entonces van a mirar qué actividades se necesitan. Entonces vamos a hacerlas en esta forma, en esta estructura. Entonces espero que les sirva bastante este video de iniciación al proyecto y que hagan esta actividad. Nos vemos entonces en un próximo video.